porque casi siempre que entro se graba de forma automática. Muchas gracias. Entonces, esta sesión vamos a abrir un nuevo tema, que es el darwinismo social y el determinismo biológico. Es un discurso científico hegemónico, ¿no? A propósito de, digamos, el estudio de los fenómenos sociales a partir de una visión positivista, ¿no? Es decir, leyes que se hicieron propiamente para estudiar el mundo natural se pasan o se utilizan para estudiar comportamientos sociales o comportamientos individuales. Vamos a irlo desarrollando. Durante esta sesión solamente abordaremos lo que es el evolucionismo social o darwinismo social, y la próxima completaremos el tema estudiando qué es el determinismo biológico. Para ello vamos a ver un video, lo ven aquí. Es un video pues muy simpático, muy didáctico, de un videoblog que se dedica a la difusión de la filosofía. Después vamos a leer, vamos a hacer un ejercicio de lectura entre los presentes, de un artículo de opinión que se llama Competir o Cooperar, una respuesta evolutiva, aunque es un poco, digamos, antiguo, me parece pertinente y ya les explicaré por qué. Ya revisados estos dos materiales, lo que vamos a hacer es una charla entre dos personas, o bueno, digamos que entre las que estén disponibles, puede ser una entre dos personas, una entre tres, etcétera, ¿no? Dependiendo del número de asistentes. Y la idea es que compartan sus opiniones a propósito del documento que ya les pasé por el link. Ahorita lo vamos a, bueno, cuando llegue el momento de la actividad, pues ya lo podemos comentar para que las preguntas queden absolutamente claras. Y como siempre, pues el espacio para dudas y pendientes. Muy bien, entonces vamos a ver el video. Es muy corto y pues bueno, el link para que ustedes lo revisen si lo quieren volver a revisar está en el mismo documento que vamos a resolver hoy. Entonces ya tienen el título y el link mismo. Como siempre, mi recomendación es que se pongan cómodos, cómodas, y cualquier problema que haya con el video, por favor, no duden en interrumpir la sesión y avisarme. A lo largo de la historia hemos tenido grandes revoluciones científicas que cambiaron a la humanidad para siempre. Fueron sucesivos golpes justo en nuestro ego. El tan famoso giro copernicano nos hizo ver al cielo de otra manera. Pasamos de pensar que todo giraba alrededor nuestro a ser un planeta más atrapado en las órbitas del Sol. Por otro lado, Freud nos hizo dudar de nosotros mismos. Nos mostró que detrás de nuestra conciencia hay algo más, una parte inconsciente que influye en nosotros y que no controlamos. ¡Ay, caramba! No puedo creerlo, eso es horrible. Estos descubrimientos, junto a tantos otros, impulsaron cambios en nuestra forma de percibir la existencia misma. A la altura de estas grandes invenciones se encuentra la teoría de la evolución propuesta por Darwin, que nos proporcionó una idea sobre el origen de la humanidad. De un momento a otro nos enteramos que teníamos un primo lejano mono. ¿Papi, mamá era un mono? No lo recuerdo. Nadie fue nunca un mono. Todo es lo que fue y siempre será así. Dios nos puso aquí y es todo. Fue un descubrimiento bastante positivo, claro. Desde entonces surgió el clásico debate evolucionistas versus creacionistas. Lastimosamente también originó algunas ideas bastante nefastas que no deberían enorgullecernos como humanidad. En este video analizaremos el llamado darwinismo social, una teoría sociológica que adapta las ideas del biólogo a las ciencias sociales. En fin, empecemos. Homero, ¡ay, estúpida! Homero, trato de... En la naturaleza todos los seres vivos están sujetos a competencia. Hay una lucha constante por la supervivencia. Es una cuestión matemática. A causa de un aumento desmedido de la población, se produce un faltante de alimento, por lo cual los seres vivos se enfrentan entre sí por la comida. Es un comer o ser comido.
Los insectos se devoran a las plantas, las aves a los insectos, algunos mamíferos a las aves y así sucesivamente. Así que pregúntale a un científico, y te dirá que en la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir. Todos deben adaptarse al medio para sobrevivir. Deben superar el clima, a otros seres vivos o a periodos de sequía o escasez de recursos. Esta lucha sirve para mantener un equilibrio. La misma naturaleza se regula a sí misma. Existen algunos casos en donde la introducción de una nueva especie a este sutil equilibrio puede causar grandes destrozos. Darwin nos enseña que en la lucha por la supervivencia los individuos de una misma especie no son todos iguales. Existe una variabilidad natural. Por ejemplo, hay aves que tienen el pico más largo y otras que tienen el pico más corto o más curvo. Estas características pueden ser favorables en tanto que ayuden a sobrevivir, o desfavorables en tanto que perjudiquen. Una jirafa con el cuello corto tendrá menos posibilidad de sobrevivir, ya que no alcanzará el alimento, por lo cual puede ser que muera prematuramente y no pueda reproducirse. En cambio, una con el cuello más largo podrá alimentarse mejor, y tiene mayor posibilidad de aparearse y dejar descendencia. Dichas crías tendrán el cuello más largo y luego de sucesivas generaciones, la variante se hará más común. En cambio, el cuello corto poco a poco dejará de existir. A este proceso, a partir del cual van variando las distintas características, lo llamó selección natural. De esta manera, las diferentes especies van cambiando y, al luchar para sobrevivir, se van adaptando y transformándose paulatinamente. La selección natural produce variaciones que, en tiempos humanos, parecen ser insignificantes o mínimos, como puede ser un pico un poco más largo o más curvo. Sin embargo, en periodos geológicos se van produciendo cambios significativos, nuevos rasgos que poco a poco se alejan de la especie inicial, dando origen a una nueva. Por ello, concluyó que los humanos y los monos tienen un antepasado en común, y que éste, a lo largo del tiempo, fue variando hasta dar origen a dos especies bastante distintas. Esta teoría ha sido muy controversial y ha tenido muchos detractores, principalmente por enfrentarse al creacionismo. Una de las críticas que siempre se le ha hecho es la falta de evidencia empírica. Al intentar rastrear la descendencia de la cadena evolutiva en registros fósiles, no encuentran ciertos antepasados. Es el caso del famoso eslabón perdido. Si su elitista evolución de la costa este es real, ¿por qué nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los humanos modernos y los antiguos simios? En fin, esta fue una teoría fundamental en el desarrollo de las ciencias, aunque aplicarla a las ciencias sociales fue una pésima idea. Es una calumnia. Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se besuquea con Satanás? Aunque parezca un tanto contradictorio, la revolución industrial causó en Londres una gran desigualdad. Ya sé, parece absurdo que cuando la producción aumente también la pobreza. Sin embargo, los avances tecnológicos terminaron siendo el beneficio de unos pocos. Bajo esta situación, la clase privilegiada, la burguesía, estaba en una encrucijada. Debían justificar su estatus social frente a la gran inequidad. La desigualdad entre los hombres siempre ha debido tener algún sustento, algo que evite el levantamiento de las clases inferiores. Generalmente, la religión ha ocupado este lugar. Los reyes tenían el favor divino, y sus determinaciones expresaban la voluntad de Dios. Por otro lado, en la conquista, los indios eran criaturas inferiores por no conocer al verdadero Dios. Por ello no tenían dignidad y podían ser masacrados. En el caso de la revolución industrial, la teoría de Darwin, o por así decirlo, la ciencia, determinaba quiénes deberían estar arriba y quiénes abajo. La supuesta superioridad biológica terminó siendo la excusa perfecta para el racismo. Es para mantener ocupados a esos seres asquerosos. Hay miles de ellos allá abajo reproduciéndose como ratas. Si no los mantenemos ocupados, empezarán a hablar de derechos igualitarios en su forma poco educada. El sociólogo Herbert Spencer trasladó las ideas desde la biología a la sociología. La sociedad se rige bajo las mismas normas de la supervivencia del más fuerte, dándose también la famosa selección natural. Hay competencia entre los individuos, en donde los más fuertes sobreviven y se reproducen, mientras que los más débiles deben perecer.
Claramente los favorecidos eran la burguesía, quienes tenían la mayor capacidad hereditaria. Nada me había conmovido, ni nada me conmoverá ahora. Hopsy, desecha esas criaturas por el agujero de donde salieron. Su teoría señalaba que el Estado no debe obstaculizar a la selección natural, no debe inmiscuirse en la distribución de los beneficios. ¿Por qué? Primero, no puede interferir en los logros alcanzados por los más fuertes. Y segundo, si ayuda a los débiles, estaría dejando que sobrevivan y permitiendo que se reproduzcan, lo que causaría un deterioro en la especie. Recordemos que según la teoría de la evolución de Darwin, solo los más aptos deben reproducirse para trasladar sus características a las próximas generaciones, mientras que los menos aptos deben perecer para evitar que sus debilidades pasen a su descendencia. Ayudar a los pobres produce un entorpecimiento de las leyes naturales, degenerando la especie. ¿Cuánto pagan los pobres? Nada. ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? Ninguna. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? Nadie. Por otro lado, estas ideas fueron evolucionando y volviéndose más extremas. Francis Galton, un primo de Darwin, propuso dejar de lado lo natural para buscar una selección artificial. En síntesis, dar un pequeño empujoncito para evitar que los más débiles se reproduzcan. Él nos proponía determinar cuál era la raza superior y cuál era la inferior. En la primera, favorecer su reproducción y la segunda, impedirla. Una horrible idea por donde se la mire. Una clase dominante se toma la atribución de decidir sobre la vida de los demás. A esto se lo denominó eugenesia. Estas ideas tuvieron una gran acogida durante el siglo XX y, como se podrá imaginar, fueron las bases teóricas de la Alemania nazi, en donde se llegó al extremo de no solo esterilizar a los inferiores, sino también llegaron a aniquilarlos. Por otro lado, también fueron muy bien recibidas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¡Viva mi país! en donde se promulgaron leyes que permitían la esterilización sin el consentimiento. Se creía que la idiotez, la imbecilidad, la epilepsia, la locura, el alcoholismo, la perversión sexual, la drogadicción, la delincuencia se transmitían hereditariamente y que era predominante en ciertas razas, por lo cual se hacían estudios a los extranjeros y en el caso de considerarlos inferiores se los esterilizaba sin el menor derecho a oponerse. Inmigrantes, sabía que eran ellos. Aun cuando eran los osos, sabía que eran ellos. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? No quiero negar que la teoría de la evolución fue un gran avance científico. Claramente explicó muy bien a la naturaleza, pero aplicándola a las ciencias sociales tuvo implicancias nefastas. En mi opinión, el problema se encuentra en colocar al ser humano en el mismo lugar que al resto de los animales. Y no es una cuestión de elitismo, pero nosotros tenemos la capacidad de actuar éticamente, de organizarnos políticamente, de trabajar, de expresarnos artísticamente, de reírnos, de amar, entre tantas otras cosas. No pensamos únicamente en términos de eficacia como los animales. Nuestra vida va más allá de comer, reproducirnos y sobrevivir. Nos regimos por valores que escapan a lo meramente útil. Está bien, puede que tengamos antepasados en común con los monos. Eso no quita que nos diferenciemos de los animales y que desaprobemos muchas prácticas típicas de la naturaleza. Hemos alcanzado un estadio diferente y no podemos pretender que nuestras sociedades se rijan bajo las mismas normas. Tenemos un mayor poder y por ello deberíamos tener una mayor responsabilidad. Creo que deberíamos sustraernos un poco y ver cómo dañamos al equilibrio del mundo, cómo hemos causado problemas ambientales que llevan a la extinción de especies o cambios climáticos. Estaría bueno darnos cuenta que nuestro afán de poder está matando al planeta y causando sufrimiento tanto a animales como a hombres. Deberíamos hacer algo, no dejar que todo se acomode por una selección natural. Bueno, este es el video de un canal que se llama, bueno, parece que no estaba visible, pero el canal se llama La Marmota Filosófica.
Vamos a volver a ver otro video de este canal cuando revisemos a qué se refiere la posmodernidad. Es bastante didáctico, digo yo, aunque, bueno, a mí me gusta mucho porque yo sí tengo muy a la mano las referencias de Los Simpson. Me parece que ustedes ya son más jóvenes y digo, a menos que se pongan a ver una a una las temporadas de Los Simpson, que seguramente ya está en cualquier plataforma, en alguna de las plataformas, tendrán como también a la mano esos referentes. Pero bueno, lo mismo también volveremos con referentes de Los Simpsons para otros detalles, porque Los Simpsons tienen referentes para todo. Vamos ahora, bueno, antes me gustaría preguntarles, ¿ya tenían conocimiento sobre esta idea del evolucionismo social? Es decir, como la selección natural, pero aplicada en contextos sociales, en el sentido de que pues sí, en las sociedades debe de prevalecer también la ley del más fuerte. ¿Alguien ya lo había como escuchado? ¿Que alguien la defendiera? Pues es todo un discurso político, ¿no? Hoy en día, o sea, este, pues la ideología en sí de derecha se refiere a la conservadora. Muchas veces sí tiene esa idea de que el Estado no se meta, pues menos impuestos, que el mercado trabaje solo. No me acuerdo del autor, pero pues, el de la mano invisible, él siempre habló mucho de todo eso, ¿no? Claro, gracias Darío. Adam Smith, creo, me parece, ¿no? Justamente, una disculpa por el ruido de fondo si es que lo llegan a escuchar. Sí, justamente lo que menciona Darío es muy importante, ¿no? Cuando se intenta justificar la no intervención del Estado en el intercambio económico, en un sistema capitalista liberal, o más propiamente dicho neoliberal, se tiene esta idea, ¿no? De que la competencia, fíjense cómo está el título de este artículo que vamos a leer ahora, de que la competencia va a ayudar a que solamente aquellas empresas, aquellos comerciantes que demuestren ser los más competitivos porque tienen mejores productos, mejores precios, etcétera, pues va a regular el mercado, ¿no? Y todo en favor de quiénes, pues los consumidores, ¿no? En ese sentido, es una ley del mercado que pareciera también quererse aplicar, digamos, como en cualquier otra dinámica social. En el sentido de que cuando una sociedad se encuentra, una población se encuentra en alguna situación crítica, por ejemplo, pues algún desastre natural o no sé, una escasez de recursos, etcétera, lo que conviene más es justamente que, o más bien una manera en que la naturaleza hace un equilibrio hasta cierto punto, pues no justo o injusto, sino más bien un equilibrio a su manera, es que elimina a todos los individuos que demuestran pues, no tener las habilidades para sobrevivir a ese escasez, a ese periodo de escasez, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice el darwinismo es que sí, efectivamente, los individuos o una especie tiene que ir variando para adaptarse de mejor manera al medio en el que se desarrolla. Entonces, lo escucharon ya claramente. Algunos individuos con capacidades inferiores, pues terminarán por extinguirse. Y en la especie en cuestión, pues van a prevalecer únicamente los individuos mejor adaptados. Ahora, ¿cuál es el problema de intentar adaptar esa teoría? Porque al final de cuentas, si escucharon, o más bien si cacharon más el objetivo del video, es al final de cuentas es una teoría. Todavía hay, digamos, elementos no demostrados que mantienen a la teoría de la evolución en ese estatus, aunque tiene un montón de, digamos, aciertos, ¿no? En el estudio del mundo natural. Pero entonces, ¿cuál sería el problema de adaptar esa teoría a los fenómenos sociales? Pues que olvida un aspecto muy importante que es lo que nosotros digamos que lo que nosotros llamamos o podemos llegar a llamar cultura. Y es decir,
somos en una parte naturaleza, pero también somos en una parte cultura. Y por cultura podemos entender la institucionalización de ciertas prácticas, la religión, la política, la salud, la alimentación, etcétera. Y por institucionalización, piensen ustedes simplemente en darle una forma, establecer algunos principios, repetir ciertas rutinas, ¿no? Entonces eso ya es la construcción de una institución, ¿no? En el video dice, somos capaces de organizarnos, de establecer valores éticos, de llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Es decir, nuestros componentes biológicos no son los únicos que operan en el momento en el que nosotros nos enfrentamos a un reto, como la escasez de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, tengan eso en mente. Ahora vamos a pasar a una lectura. La idea es que hagamos una lectura activa. ¿Qué quiere decir eso? Este artículo también tienen el link en el texto. Bueno, voy a volver a copiar el link del texto, del formato que vamos a trabajar hoy en el chat para que lo tengan los que se conectaron un poquito después, por favor, para que lo vayan abriendo. Hoy vamos a hacer un texto, perdón, una actividad, y en un segundo les estoy pasando ya el link para que lo vayan abriendo. Eso es, tenerlo abierto es importante, ahorita lo vamos a revisar, y además en ese texto, ya lo tienen en el chat, en ese texto pueden ver también el link a este artículo de opinión. La idea de una lectura activa o el objetivo de esta dinámica es que pues de manera voluntaria me ayuden a leerla con el micrófono abierto, por supuesto, y los otros compañeros ahora en la sesión pues realicen una escucha activa. Me gustaría pues que los compañeros o compañeras que me ayuden a hacer la lectura pues fueran voluntarios. Es decir, yo empezaré con este primer párrafo, le solicitaré como a alguien que se proponga para seguir con el segundo párrafo y así después a otro compañero o compañera voluntaria en el tercero. El chiste es, pues, son poquitos párrafos, son apenas 5, bueno, 6, entonces perfecto, nos alcanza para participar la mayor parte de ustedes. Entonces, bueno, les decía, se trata de hacer una escucha activa de lo que está leyendo el otro y tratar, Francisco. ¿Y que dónde está el archivo? ¿Cuál archivo? Este Lo que artículo. vamos a leer. Sí, es que yo no alcanzo a leer nada. Ok, te lo paso o les paso igual el link. Y tienen tienen el link también en el formato de la actividad. A ver, voy a permitirme antes un comentario a propósito de Víctor Toledo. ¿A alguien le suena el nombre de Víctor Toledo? A principios del año estaba apareciendo en medios. Víctor Toledo fue, la verdad es que no me acuerdo en qué mes dejó de serlo, pero fue desde el inicio de la administración pues de este presidente, de este gobierno, fue secretario de Medio Ambiente. Víctor Toledo es un académico reconocido por sus estudios medioambientales, por su conocimiento pues en ecología y también un poco por su activismo. En ese sentido, la selección de Víctor Toledo en la Secretaría del Medio Ambiente pues parecía, daba una señal de ser algo bueno, ¿no? Porque realmente tiene reconocimiento Víctor Toledo en ese ramo. Sin embargo, bueno, a pesar de que estuvo al frente de esa secretaría durante, pues quizá 2 años completos, a principios de este año se vio involucrado en una serie de cuestiones un poco críticas. La primera de ellas tuvo que ver con una lucha que tuvo con algunos industriales agrícolas, porque la Secretaría de Medio Ambiente prohibió el uso de un plaguicida que se llama glifosato, que parece que hay estudios que demuestran que el glifosato es perjudicial para la salud. Está prohibido en unos países, me parece que de Europa. México tenía su uso aprobado, pero en algún momento la Secretaría de Medio Ambiente lo prohibió. Y eso representaba una molestia, sí, para los agricultores a gran escala, porque
De no ser por el glifosato, digamos, lo que le llaman el deshierve, iba a ser mucho más difícil y la cosecha podía verse reducida o comprometida, es decir, pues menor cantidad de cosechas. Entonces, por ahí hubo un intercambio de notas periodísticas entre pues, un grupo de agricultores y entrevistas a Víctor Toledo, pues porque no llegaban a un acuerdo, ¿no? Por otro lado, en algún momento, Víctor Toledo fue, digamos, objeto de un escándalo porque realizó una junta con compañeros de su equipo en el que, pues, aparentemente la reunión era privada, pero alguien la grabó y después dio el audio a conocer en medios. Y lo que resultó es que, pues, conocimos la opinión bastante crítica y bastante dura de Víctor Toledo a la administración de, pues, este gobierno, el gobierno federal. Era una crítica bastante dura, si ustedes les interesa, con seguridad encontrarán el audio todavía por ahí en internet, porque pues él discrepaba con la manera en que la administración pública se estaba llevando. Da nombres o menciona nombres muy específicos de gente con la que no está de acuerdo, incluso menciona que, o dice que la 4T solo existe en la cabeza de algunas personas, que realmente no opera la 4T con los principios que dice, ¿no? Entonces, una vez que se dio a conocer este audio de Víctor Toledo, pues digamos que se acrecentó su estado crítico. Tiempo después, no mucho tiempo después, salió de la Secretaría de Medio Ambiente. Por ahí hubo otro evento extraño en su domicilio, ya podrán investigar cuál. Pero bueno, esto me gusta mencionarlo porque fíjense cómo Víctor Toledo está escribiendo este artículo en el 2014 y está hablando sobre investigaciones que postulan la cooperación como una estrategia de sobrevivencia en las sociedades, no solamente las sociedades humanas, sino también algunas sociedades animales, ya lo veremos. Y en este artículo hace una crítica a lo que él llama, ya verán, machos alfa, individuos egoístas. Y es curioso ver cómo parece que pues no pudo o no fue exitoso en su intento de llevar la Secretaría, digamos, a un fin colectivo o digamos, a operar alguna política más bien noble, pensando en el planeta, pensando en el beneficio de la mayor cantidad de personas posibles, y acaba viéndose inmiscuido o devorado por el mismo poder político y teniendo que abandonar el puesto que se le había conferido, ¿no? Entonces, vamos a leerlo para que entendamos un poquito más y veamos, pues, digamos que yo estoy haciendo una asociación muy, muy a la ligera, pero bien podríamos pensar un poco por ahí qué fue lo que pasó que obligó a la salida de este importante académico, personaje reconocido de la Secretaría de Medio Ambiente de la presente administración. Muy bien, entonces voy a permitirme leer el primer párrafo y terminando pues ya me dice quién quiere seguir, ¿de acuerdo? ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, está optimizado para video y por eso no se alcanza a ver bien. ¿En mi pantalla ya se puede ver mejor el artículo? Sí. Correcto, gracias. Siempre me pasa, eso se me olvida. Muy bien, entonces es competir o cooperar, una respuesta evolutiva. En su avance, la ciencia como pensamiento crítico ha venido echando abajo numerosos mitos que fueron construidos con fines de dominación por las cúpulas religiosas, políticas o mercantiles, o por la ciencia misma. Hoy comparto con los lectores los resultados más recientes de la investigación sociobiológica. Como veremos, estamos ya ante un nuevo panorama que da sustento científico a los planteamientos de emancipación ecológica y social y que cuestiona varios de los principales cimientos de la civilización moderna, industrial y capitalista. ¿Quién se propone para seguir? Yo, Adelante, Darío, gracias. sin intención de menospreciar sus valiosos aportes, el mayor error de los sociólogos ha sido creer que la vida social es un invento humano.
Esto es de nuevo expresión de una visión antropocéntrica. Contrariamente a lo pensado, la sociedad como sistema o estructura es una creación biológica, pues hay decenas de miles de especies de animales que previamente a la nuestra generaron vida social. Realizando una síntesis, E.O. Wilson disputó la biología, cuatro pináculos de la evolución social. Los invertebrados coloniales, formados por corales, medusas, tifón, tifonóforos, briozoarios. Los insectos sociales, hormigas, termes, abejas y avispas. Los vertebrados, donde abundan los ejemplos de peces, anfibios y reptiles, aves, mamíferos, primates no humanos y finalmente los pequeños. Gracias, Darío. Sí están raros, sifonóforos y briosarios. ¿Quién gusta continuar? Yo, maestro. Adelante, Francisco. Si la sociedad no es un invento humano, tampoco lo es la política. Toda sociedad que permanece en el tiempo funciona por los mecanismos de organización, control y toma de decisiones. Los conjuntos sociales, sean animales o humanos, pueden ser sistemas jerárquicos o igualitarios. En cada uno de esos se toman decisiones autoritarias o colectivas, es decir, autocrática o democráticamente. El análisis del comportamiento político de los hominoides revela complicados mecanismos de control, ejercicio del poder, sumisión, alianzas, etc., como sucede en las sociedades jerárquicas. De los tres primates más cercanos a los humanos, los orangutanes, chimpancés y gorilas, por ejemplo, entre los chimpancés que forman tropas de entre 50 y 100 individuos, el grupo siempre es dominado por un macho, denominado individuo alfa, que es predominante sobre todos los otros, seguido por un segundo macho que domina a todos menos el primero, y así sucesivamente. En esta estructura, las hembras son siempre sometidas al dominio de los machos. Gracias, Francisco. Este párrafo es un poco más largo. ¿Alguien gusta leerlo? Yo mismo. Adelante, Sofía. Tomando distancia de sus parientes más cercanos, los humanos y los chimpancés compartimos 98% de los genes. La evolución dio lugar en un periodo de 2 millones de años a sociedades igualitarias, las bandas y tribus. Es decir, la humanización de la animalidad también supuso un salto hacia sistemas sociales, donde la cooperación, la sanción a los individuos antisociales, el reparto equitativo de los alimentos y las actitudes altruistas y solidarias marcaron una modalidad que resultó enormemente exitosa en términos evolutivos. Es muy probable que cuando Homo sapiens inició desde África su migración y expansión por el resto del planeta, hace unos 60.000 a 70.000 años, la estructura y el funcionamiento de las bandas, comunidades sociales igualitarias, habría estado ya muy consolidada, además del lenguaje y el uso de armas y herramientas. La sujeción, anulación e incluso eliminación de los individuos egoístas o individualistas corrió a cargo de diferentes tipos de acciones. Aislamiento e incluso su eliminación física. La gran paradoja de la historia es que estos sistemas igualitarios, que equivalen al 98% de la historia de la humanidad, comenzaron a revertirse hace unos 5.000 años con la aparición de los señoríos, reinos, estados e imperios. La política del Paleolítico, que significó un gigantesco logro para la humanidad, fue contravenida por un retorno a las sociedades despóticas o autoritarias, con individuos dominantes e individuos sometidos. Y esto alcanza su máxima expresión en las modernas sociedades industriales. Gracias, Sofía. Fíjense que entonces aquí está lanzando también, digamos, tesis que no se pueden demostrar tan fácilmente, ¿no? Porque está hablando, dice que la cooperación privó en los primeros 60.000 a 70.000 años de esa especie que conocemos como Homo sapiens, que digamos reconocemos como nuestra especie, ¿no? Y luego dice que es apenas 5.000 años en donde hemos estado en estos sistemas en donde la dominación de unos cuantos priva sobre otros sistemas cooperativos.
Sin embargo, bueno, insisto, todavía siguen como en el nivel de la teoría, puesto que bien a bien, pues no se puede demostrar que efectivamente ha sido así, ¿no? Entonces es importante cómo es que va aportando datos para que se haga creíble esta postura o esta idea, ¿no? Vamos a ver qué dice más adelante. Faltan dos más. ¿Alguien más? Emma, ¿tú gustas leer el siguiente? Sí, Miss, gracias. Adelante. Más allá del intenso bombardeo de propaganda, información sesgada y visiones falsas al cual estamos expuestos permanentemente los ciudadanos del siglo XXI, existen ya diversos aportes derivados de la investigación científica que resitúan la enorme importancia evolutiva y civilizatoria de la cooperación como fundamento de la sociedad. Ello contrasta con la deificación del individualismo y la competencia que son los valores sobre lo que se edifica el mundo moderno. Me ha resultado sorprendente el número, variedad y calidad de las contribuciones científicas en torno a la cooperación, el comportamiento altruista y los mecanismos de reciprocidad que han aparecido en el último medio siglo. Este tema resulta clave para la toma de decisiones, la organización y la gobernabilidad en un mundo amenazado por una especie que hoy alcanza los 7.000 millones de individuos y que hacia 2050 llegará a 9.000 millones. Gracias, Emma. Entonces, ya nos habló sobre numerosos estudios científicos, ¿no? Nada más que no los menciona. Nada más nos dice que hay. Vamos a ver qué sigue. ¿Quién quiere terminar la lectura? Si quiere yo, maestra. Adelante, Vale. Los estudios sociobiológicos, paleontológicos, arqueológicos y etnográficos han revelado que la humana es la especie donde la cooperación de sus miembros ha alcanzado su máximo logro. A estas evidencias se han sumado las investigaciones psicobiológicas, incluyendo la teoría de los juegos, realizadas con ciudadanos actuales que parecen sugerir la existencia de un sentimiento innato de cooperación entre los individuos. Todo lo anterior contrasta radicalmente con el panorama del mundo de hoy. Sin embargo, cuando veo a los dictadores líderes, arzobispos, magnates, plutócratas, generales y demás fauna que hoy dominan al mundo, no puedo sino imaginarme que son simples monos de la clase individuos alfa, que no pudieron ser eliminados como en el pasado más remoto por el resto de los miembros de la especie social. También especulo que un salto hacia el futuro será la recuperación del espíritu de cooperación que hoy yace sumergido bajo la ideología dominante. Las innumerables batallas solidarias y por la emancipación, las luchas de las comunidades y los sindicatos de los barrios y gremios, las rebeliones de los explotados, las nuevas organizaciones solidarias de economía, alimento y ahorro, hallan su fundamento en ese rasgo dejado por la evolución social de millones de años que alcanzó su cenit con los seres humanos, la cooperación. Muchas gracias, Valeria. Bueno, entonces ya aquí pone ejemplos un poco más específicos y nos manda para más información, bibliografía y enlaces, consulte ecologiaespolitica.blogspot.mx. Entonces, fíjense cómo es una tesis parecida a la que nos explica el compañero, el colega de la marmota filosófica, pero en sentido inverso. ¿De acuerdo? Recuerden un poco lo que decía Braidotti cuando dice que el discurso es multidireccional, ¿no? Que no es solamente de una posición hacia otra, sino que hay que estar saltando de una disciplina a otra y hacer estos puentes interdisciplinares, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, habla sobre la sociobiología y dice, bueno, lo que pasa es que la política no es un invento de los seres humanos, ¿no? Podemos ver sistemas autocráticos y sistemas democráticos también en organizaciones animales. Y por aquí ya empiezan a dar algunas clasificaciones, ¿no? Entonces, si por un lado lo que estudiamos que sucedía, digamos, en 1800, en la segunda mitad del siglo XIX, con Herbert Spencer y Francis Galton, que nos decía, no, a ver, las leyes de la ciencia de la evolución pueden aplicar al ser humano. Aquí los científicos de hoy en día dicen, no, las leyes de la sociología pueden aplicar al estudio de la biología, ¿de acuerdo? Entonces, piensen que son discursos, desde mi punto de vista, similares, serían como las dos caras de una moneda, y también desde mi punto de vista tendrían, digamos, la misma pretensión de verdad,
no sé si la misma veracidad, pero sí la misma pretensión de verdad. Es a lo único que puede aspirar la ciencia, la verdad. Entonces, hay que tomar en cuenta estos avances en el que Toledo dice que se ha contrastado la idea de que la competencia es lo que hace a las sociedades sobrevivir y retoman la idea de que es la cooperación la más exitosa estrategia de supervivencia. Y él menciona por ahí, o más o menos los alcanza a esbozar, algunos ejemplos, ¿no? En organizaciones solidarias en economía, alimento y ahorro, ¿no? Por ahí, si les interesa el mundo de las finanzas, etcétera, podrían investigar que instituciones financieras se rigen por principios de colaboración y no por los principios que conocemos con los cuales se hacen riquísimos los banqueros, ¿no? O, por ejemplo, qué significa la economía circular, la economía solidaria, que contrasta también con la economía o con el intercambio mercantil capitalista, ¿de acuerdo? Entonces, estos pequeños modelos que sí buscan justo pues una supervivencia de las sociedades que actualmente, en las cuales actualmente participamos. Digamos que están llamadas a que, o estamos llamados a virar hacia un modelo mucho más solidario de distribución económica, de política y de otros sistemas, puesto que como ya lo dijo el compañero de la marmota filosófica, la ambición de poder tiene consecuencias pues desastrosas y el cambio climático, el abuso de los recursos de la tierra es una de ellas. Entonces, son temas o maneras en las que se busca encontrar una solución a esos temas o problemáticas que nos apremian. Por tanto, pues sería interesante ver pues, estos estudios que dice de los últimos años. Bueno, insisto, este ya es un poco viejo, ya con seguridad ha avanzado un poco más esta teoría. Entonces, será interesante ver qué nos están diciendo, ¿no? Sobre todo, recuerden, en la primera parte del artículo está haciendo una crítica al antropocentrismo. En ese sentido, un poco recordando la duda que nos ponía Darío sobre cuáles serían las posiciones posthumanistas en los autores que menciona Braidotti, pues bueno, yo le mencionaba, bueno, hay que ver más bien la misma postura del autor en cuestión, ¿no? En este caso, Toledo tiene una clara posición anti-antropocéntrica, ¿no? Es una crítica al antropocentrismo, dice. De nuevo, una expresión de una visión antropocéntrica, ¿no? Es decir, como que el ser humano es el único capaz de organización social. Y empieza a desplegar su idea de que no es el único. Y por allá, ¿no? Incluso menciona, de hecho, otros principios. Pero bueno, en fin, estos son apenas esbozos, apenas principios muy generales de lo que se puede ir estudiando con más profundidad. En la siguiente sesión detallaremos más en qué significa el determinismo biológico, que digamos completa la idea del evolucionismo social. Todavía hay otras ideas del evolucionismo social, pero ya no las vamos a retomar por falta de tiempo porque hay que revisar otros temas. Pero bueno, la que enfatiza el video de la marmota filosófica es la idea por la cual vamos a seguir desdoblando los temas, que es el de la eugenesia. Recuerden nuestra situación problema, que era justamente la modificación de los seres humanos antes del nacimiento, es decir, desde la concepción. Esa es una forma de eugenesia porque se busca que, digamos, evitar enfermedades genéticas, evitar malformaciones, etcétera, ¿no? Pero antes de que, digamos, eso apareciera en el debate médico o en el debate bioético, se implementó, tal como menciona la marmota filosófica, otras políticas de eugenesia que eran un poco más invasivas, ¿no? Que era prácticamente la eliminación de los individuos débiles y el evitar su reproducción. En este sentido, hay que comparar qué herencias tiene la eugenesia moderna con
esas primeras formas de eugenesia que surgieron, sí, gracias a la idea del evolucionismo social. Entonces, esto piénsenlo como una respuesta a, digamos, esa posición tan cerrada, tan excluyente del evolucionismo social, que nos indica que son únicamente los individuos fuertes los que tienen el derecho de sobrevivir. La cooperación, dice Toledo, pareciera más bien una estrategia exitosa de sobrevivencia. Y en la cooperación, definitivamente, el egoísmo, el más fuerte, no va a ser privilegiado, ¿no? Al contrario, dice él, va a ser eliminado. Y ya nada más para terminar, fíjense cómo Toledo está haciendo una crítica muy fuerte a quienes, pues a instituciones como el ejército, dice generales, la iglesia, menciona a arzobispos, magnates, podemos pensar en sistemas financieros o grandes grupos empresariales, etcétera, plutócratas, la plutocracia se entiende como el gobierno de los ricos. Entonces, me gusta remarcar que estas son críticas muy fuertes que, bueno, demuestran la opinión que tiene el autor. Esta, pues, tal cual columna de opinión aquí se menciona, tiene, sin embargo, referentes que justifican esa postura o buscan justificar la postura del autor. Lo mismo pasa con el compañero de la marmota filosófica. Y menciona ahí algunos autores, da su opinión, lo dice tal cual. En mi opinión, el ser humano sí comparte rasgos con los animales, etcétera, ¿no? Pero también hace referencia a fuentes. Entonces, lo que yo quería mencionarles es que este tipo de ejercicios en donde damos nuestra opinión y lo justificamos a partir de referencia a fuentes, ejemplos, etcétera, es lo que se pretende que ustedes hagan cuando entreguen la evidencia 1, que va a ser por ahí el tercer bloque. Desarrollar una idea basada en fuentes, por supuesto, defender su postura a la manera de un ensayo crítico. Este par de ejercicios que hemos visto ahora no podrían ser catalogados como un ensayo crítico, no tienen esa forma textual, pero sin embargo sí tienen ese espíritu, defender una idea. Muy bien, entonces, cuando lleguemos a ese momento, pues ya les diré qué es lo que tiene que tener su evidencia para que demuestren que pueden argumentar sus opiniones. Muy bien, vamos a pasar ahora a explicar la dinámica. Este es el cuestionario, ya varios están en el archivo. Lo primero que tienen que hacer, acuérdense, es dar clic en ese archivo y hacer una copia o bien descargarlo y directamente trabajarlo en su dispositivo. Yo les sugeriría que por la dinámica de ahora, que va a ser trabajar en parejas, únicamente hagan una copia y lo trabajen en línea. Y ya cuando haya que subir la tarea, ahí sí ya la descarguen para que puedan cargar el archivo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo. Ahorita son 7 los participantes, no me voy a contar a mí, por lo que vamos a trabajar en parejas y va a quedar un trío, 3 chicos, chicas trabajando en conjunto para poder resolver este pequeño cuestionario. Me voy a permitir leer las preguntas para que si algún concepto no les es completamente claro, me lo indiquen. La primera es, ¿consideran que es adecuado que las leyes de la biología se trasladen a la sociología? Justifiquen su respuesta. Una manera de expresarlo podría ser, sí es adecuado porque si la sociología apeló en un momento a la ciencia para establecer sus teorías, entonces también es justo que la biología apele a los principios de la sociología para avanzar en su estudio de, no sé, las especies antiguas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería, sí es justo y por qué. Entonces, simplemente es indicar si creen que se pueden aplicar leyes de la biología a la sociología o al revés. Lo importante también de llegar a una respuesta de las preguntas, de las 4, es que pues discutan entre ustedes de acuerdo a su comprensión de los materiales, de acuerdo a su conocimiento previo del mundo y traten de llegar a una respuesta en conjunto. Si no pueden, porque la opinión que tienen es
disidente, porque no realmente no tienen ideas en acuerdo, no hay ningún problema. Pueden explicar el desacuerdo. Yo creo que sí, pero mi compañero piensa lo contrario por tal o cual razón, ¿no? O bueno, como es raro que mencionen yo, pongan así tal cual el nombre. Es como Emma considera que es correcto porque tal cosa, pero Miriam cree que es incorrecto por tal otra. Es bueno hacer ese ejercicio de saber expresar las ideas que son contrarias a las nuestras, porque también va a ser parte de su evidencia uno, saber traer argumentos que podrían estar en contra de nuestras ideas o refutar nuestra posición. Traten de hacer ese ejercicio en caso de que no lleguen a acuerdos para resolver el cuestionario. La segunda pregunta. ¿Creen que los organismos vivos, animales, plantas, ecosistemas, tienen organización social? Acuérdense del artículo que se menciona a sistemas políticos, sistemas democráticos. Si la respuesta es sí, entonces podemos trasladar principios de la sociología a la biología, por ejemplo, sistemas como la democracia, el intercambio económico o la organización en seres vivos no humanos, ¿no? Lo que por ahí decían el autor Toledo, ¿no? Esta pregunta queda más o menos clara, si se entiende qué sería utilizar principios de la sociología en la biología. Igual es algo que ustedes tienen que ir más o menos reflexionando, ¿no? Un poco les decía yo ya al principio, los discursos tienen que ser multidireccionales, ¿no? Lo que se aplica en una ciencia se puede aplicar en la otra, hay que hacer un puente, ¿no? Pero entonces se tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, insisto, si en algún momento la sociología dijo, bueno, vamos a utilizar los principios de la ciencia y la teoría de Darwin, ¿por qué no la biología puede utilizar los principios políticos que se han avanzado ya y que establecen conceptos pues ya muy precisos como el de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, aquí expresan su opinión, si sí, si no, si los otros seres vivos piensen en los primos más cercanos que tenemos, dice Toledo, chimpancés, orangutanes y gorilas, ¿no? Ahí se puede ver alguna clase de organización política, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo discute. En la número 3, ¿están de acuerdo con el postulado de la supervivencia del más fuerte o la idea de la inferioridad innata de algunos individuos? Coloquen un ejemplo que sea cercano a su contexto, que ejemplifique su postura. Si no tienen un ejemplo que sea cercano a su contexto, pero sí ejemplifica su postura, sí la refuerza, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. La idea de ejemplificar sus ideas también es un poco para que practiquen ese tipo de argumentación. Lo iremos viendo después, pero es un tipo de argumentación, la ejemplificación. Y por último, desde un punto de vista posthumanista, consideran que la teoría de la evolución, es decir, la mejoría de la especie es en un proceso natural e inevitable, tiene vigencia en nuestras sociedades. ¿Cuáles son los principios que adquiere actualmente? ¿Cuáles son sus aplicaciones, sus desarrollos, etcétera? Bueno, si consideran que es verdad, que todavía seguimos evolucionando, acuérdense que decimos que la teoría de la evolución está en el estatus de teoría porque todavía no se le concede el hecho de que sea una realidad, una verdad, ¿no? Hay pruebas suficientes para creer que es cierta, pero también tiene algunos detalles, ¿no? Entonces, si ustedes creen que seguimos evolucionando, que sí aplica para este momento de nuestra historia como especie, ¿cuáles serían los principios que adquiere? Puede ser que ya no estemos padeciendo, aunque quizás sí, pero ya no estemos presentando cambios físicos, cambios biológicos. ¿Qué tipo de cambios estamos experimentando entonces? Si el principio ya no es natural, ¿cuál es el principio? ¿No? Por ahí Galton tenía una idea, Nick Bostrom tiene también una idea, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿No? ¿Para qué queremos evolucionar? ¿En qué específicamente estamos concentrándonos en cuanto a la evolución del ser humano?
sus desarrollos, etcétera. Ajá, ¿se entiende esta pregunta? Sobre todo esta es un poco más complicada de pensar, pero quiero saber si se entiende esta cuarta pregunta. Muy bien, si no, de todas maneras, ahora que resuelvan su cuestionario, pueden regresar a preguntarme y les pongo más ejemplos, ¿de acuerdo? Lo último que tienen que hacer, por favor, ahora que estén en su pareja en cuestión o con su pareja en cuestión, es estos materiales que hemos revisado, este que es un video de YouTube y este que es una columna de opinión, aquí tienen el link, pues intenten colocar con lo que sepan hasta el momento, por ahora, los datos de acuerdo al estilo APA para, digamos, hacer su ficha de referencia. Ajá, son dos diferentes materiales que pues tendrán sus detalles de acuerdo a este estilo de citación. Entonces, por favor, colóquenlo en estilo APA. No se preocupen mucho si les falla algún dato o algún orden, no hay problema, nada más quiero ver cómo andan al citar videos, cómo andan al citar artículos de opinión de periódicos. Muy bien. Entonces, ya listos y preparados todos, lo que vamos a hacer es, se van a integrar a un equipo, bueno, más bien con una pareja en cuestión. El programa los va a agregar de forma automática. Va a quedar un equipo de 3 personas. Entonces, lo que ven arriba, que son los datos de identificación, que nada más incluye 2 espacios, por favor agreguen el tercero en cuestión, que sería el equipo 1, en donde van a estar, ahorita abro los cuartos para que los puedan ver, los espacios, va a estar Arturo, Darío y Emma, en el segundo equipo va a estar Jimena y Sofía, y por último va a estar Francisco y Valeria, ¿de acuerdo? Ya están abiertos, debería poderles aparecer un botoncito para unirse, y si no, por favor avísenme para poderlo enviar. Maestra, Dígame, Darío. yo estoy teniendo problema para hacer una copia del archivo. No, Ah, no sé si te lo voy a mandar en el chat de aquí mismo, y ahorita también me meto al correo y te lo mando por correo, ¿va? Ah, muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Sí te puedes unir, Darío, con el equipo? Sí, ya.
¿Ya terminaron, Jimena y Sofía? Sí, Miss. Súper. Entonces, ya arreglé el tema de la fecha que tenía el buzón de esta tarea. Entonces, si quieren irle adelantando, les voy a mostrar dónde lo pueden ver. Bueno, ya sea que vayan directamente al botón tareas, permítanme, déjenme cambio de curso, o que vayan al botón que dice módulos. Ahorita lo vamos a ver. Para que lo vayan subiendo y se liberen de los pendientes y ya casi esté inaugurado su fin de semana. Por ahí, una disculpa, Sofía, no te había abierto el buzón del cuestionario 1, pero ya lo abrí. No sé si ya pudiste subir la actividad. Sí, ya lo subí, Miss. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Bueno, entonces les decía, ahorita igual lo voy a repetir con sus compañeros, pero para que ustedes vayan viendo, ya sea que den clic en donde dice módulos o en donde dice tareas, lo van a encontrar igual. Donde dice módulos va a aparecer abajito de la sesión de hoy. Y pues bueno, ya tiene la fecha correcta, ya lo podrán subir ahí. Aquí la idea, Sofía y Jimena, es que lo suban las dos. Aunque es una tarea colaborativa, el buzón no está configurado en equipos, puesto que pues yo de antemano no sabía bien pues quiénes iban a estar presentes, por eso es que no se hicieron los equipos previos. Entonces, dándole clic a debate sobre el evolucionismo social, las dos van a tener que subir el mismo archivo. Sí, tiene que ser el mismo, digamos, porque se trata de un solo documento por las dos, pero pues cada quien lo tiene que subir, ¿de acuerdo? Entonces, para que no vayan a pensar, porque es posible, bueno, de hecho vamos a tener una tarea colaborativa en donde sí, ahí sí bastará con que alguien del equipo suba el archivo para que ya aparezca la entrega a los otros compañeros, pero en este caso no se pudo hacer así, por la razón que ya les expliqué, entonces ahí lo pueden ver y ya empiezan a subir su archivo. Entonces, pues bueno, eso fue desde módulos. Les digo que en tareas también lo pueden ver. Si le dan clic ahí, les desplegará las tareas que están agendadas. No todas están realmente programadas, pero por ejemplo, donde dice tareas próximas, ahí también se encuentra debate sobre el evolucionismo social. Y esta que se entregará la siguiente semana ya tendré oportunidad de explicárselas a más detalle. Pero bueno, entonces en tareas lo encuentran más rápidamente en debate. Sí, Miss, muchas gracias. En mi caso yo ya lo entregué. Vamos a seguir viendo clases después de esto, ¿verdad? Sobre el evolucionismo social, sí. La siguiente clase, ustedes ya pueden ver la diapositiva que dice determinismo biológico. La siguiente clase buscaré hacer una síntesis muy rápida de lo que es el determinismo biológico, puesto que está muy ligado al evolucionismo social, pero pues tiene toda una serie de desarrollos muy diferentes, ¿no? Ahorita que vuelvan sus compañeros, de hecho ya voy a cerrar los espacios para que podamos ya hacer ese cierre y explicar cómo vamos a seguir avanzando. Nos quedan 2 semanas, quiere decir que todavía vamos a revisar un par de temas más. El siguiente tiene que ver con la violencia estructural. Ahí vamos a revisar algunos temas sobre brechas de género, violencia de género. Y el último tema, pues vamos a explicar lo que tiene que ver con la clase, es clase y posthumanismo, sobre todo pues pensando en las relaciones laborales, como menciona Braitotti, que están detrás de todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, esos serán los 2 temas que revisemos. Lo último, entonces, bueno, lo que se espera para las siguientes semanas es que podamos realizar todavía una actividad más y antes de irnos o antes de cerrar el bloque, que ya más o menos definan
hacia dónde se quisieran inclinar ustedes, cada uno de ustedes en su investigación, de modo que podamos regresar luego de la Semana Tech, ya con equipos de trabajo definidos para la dinámica del seminario, ¿no? Pero bueno, eso ya va a ser más adelante. Estamos pues ya de vuelta en la sesión, chicos y chicas. Estaba un poco platicando con sus compañeras Sofía y Jimena sobre lo que viene, pero bueno, antes de eso, les voy a mostrar dónde van a encontrar el buzón para subir esta tarea. Si no lo alcanzan a terminar, si se extendieron un poco en la charla, el debate, lo pueden hacer apenas termine la clase. Solamente tienen que ir a la sección que dice módulos y van a ver, bueno, ya todo esto ya pasó, y van a ver, nosotros estamos en la semana 3, estamos en la clase del viernes, y abajo de la clase del viernes está el buzón del debate sobre el evolucionismo social. Aquí, aunque está marcada como una tarea colaborativa, el buzón no está configurado como una tarea en equipo. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que subir su archivo, aunque sea el mismo. Entonces, aunque hayan trabajado en parejas o entre 3 personas, las 3 personas o las 2 personas de la pareja van a tener que subir el mismo archivo. No he podido yo configurar el buzón para que solamente uno de ustedes se encargue de eso, puesto que pues tenía que hacer los equipos de acuerdo con la gente que estuviera presente, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que lo busquen en el buzón desde módulos, o bien que vayan al botón tareas. De hecho, me parece que en tareas les va a aparecer de forma mucho más a la mano. Pueden ir a la sección tareas. Aquí, bueno, le dan ocultar para que no aparezca, y donde dice tareas próximas, justamente viene también el buzón debate sobre el evolucionismo social, y me sirve haber abierto este espacio para que veamos, la siguiente semana vamos a entregar una actividad, documentación y focalización de una problemática detonante. Está pensada como una actividad en equipo, pero bueno, ya analizaré yo si la dejo así o la conservo como una actividad individual. Quizá por el número de participantes que tenemos en este grupo, vale la pena que sea individual. Pero bueno, eso ya déjenme pensarlo en este fin de semana y veo cómo lo configuro. La entrega se piensa para el siguiente viernes. De todas maneras, si no alcanzamos a revisar los temas que se proponen en esa semana, es posible que lo recorra para el martes de la última semana del bloque. Les comentaba a sus compañeras que tenemos todavía un par de temas pendientes por revisar. Uno de ellos, que va a venir la siguiente semana, tiene que ver con las violencias estructurales. Ahí vamos a estudiar un poco sobre violencia de género. Y otro que es política y clase. Ahí vamos a estudiar un poco las relaciones laborales que se ejercen o que están detrás del desarrollo tecnológico. Ese par de temas van a corresponder a la semana 4 y la semana 5. Por lo pronto, vamos a terminar de ver brevemente lo que tiene que ver con el evolucionismo social, y todavía la siguiente sesión me permitirá algunos comentarios para explicar un poco por qué es importante retomar el peligro de lo que llamaba Chimamanda Adichie como la historia única, o aquellas posiciones privilegiadas de contar historias, en este caso desde el discurso científico. Entonces, chéquense aquí, esta es una cita de Darwin. Me falta una diapositiva, espérenme. El video de la marmota filosófica nos mencionaba justo pues esta obra, ¿no? El origen de las especies. Y decía que fue fundamental justo para avanzar en el entendimiento de dónde veníamos nosotros como seres humanos, ¿no? Si ya no éramos un producto de la creación, o bien si el poder político ya no se podía justificar a partir de esa, digamos, delegación del poder de Dios hacia el rey, y luego, por tanto, la soberanía en él mismo, teníamos que entender, pues,
de dónde venía el origen del ser humano y cómo podíamos construir, fíjense, fundamentar la praxis política, ¿no? A partir de principios científicos y ya no de principios religiosos. Entonces, anótense, fíjense muy bien en dónde, o más bien, cómo coincide es la publicación del origen de las especies y de un segundo texto que se llama El origen del hombre y la selección en relación al sexo, que trata más justamente sobre los principios de la reproducción del hombre. Y pensemos que el origen de las especies incluye animales, plantas, y en este segundo texto que publica Darwin 3 años después, 2 años después, ya se concentra más en las sociedades humanas. Ajá. Entonces, ¿cómo coinciden estas fechas con lo que tal cual el colega de la marmota filosófica nos menciona, que es la explosión de la revolución científica, ¿no? Cómo es que se van acumulando capitales, se van inventando nuevas tecnologías y todo eso favorece, pues, únicamente a los dueños del capital. Después se va ganando terreno en cuanto a derechos humanos, etcétera, y pues bueno, nuevos acomodos y coyunturas políticas permitirán que la bonanza, la abundancia, pues ayude a que los privilegios, las comodidades y los lujos se extiendan al resto de la población, ¿no? Pero bueno, eso será cuestión de otras luchas. Pero en cuanto a Herbert Spencer, un comentario más, esta idea de fundamentar la praxis política con principios científicos justifica o funda lo que se conoce como el positivismo, que es una ideología política que justamente defiende eso, que todos los fenómenos sociales tienen una explicación o se pueden abordar desde principios científicos. Y el positivismo, pues es un pensamiento político que es muy importante, incluso para México. Ustedes, si recuerdan más o menos sus clases de historia, para que México se desarrollara, o más bien se reconoce que México se desarrolló mucho gracias al periodo que se conoce como Porfiriato, y gracias al impulso que dio Porfirio Díaz a todos, pues el desarrollo tecnológico, la modernización de los campos, etcétera, el grupo de asesores políticos, científicos, etcétera, que tenía a su cargo, tenían como ideología política este pensamiento, el positivismo. Pero bueno, ese es el caso mexicano, pero en realidad se aplica a la mayor parte de los estados occidentales, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba la clase pasada, lo que se intenta hacer en este momento de la historia de la humanidad, pues es justamente aprender la realidad, ¿no? Entender qué era lo que estaba sucediendo y de alguna manera justificarlo. Desafortunadamente, pues esas justificaciones no siempre... Adelante. ¿Puede volver a repetir algo del positivismo? Es que no entendí bien cuál es como que la idea central. Claro, los fenómenos sociales siguen las mismas dinámicas que los fenómenos naturales, y por tanto las leyes que la ciencia postula, o las teorías que la ciencia postula, los principios científicos, todos los axiomas científicos que sirven para entender los fenómenos naturales, piensen sobre todo que la naturaleza es medible y predecible, ¿no? Nosotros podemos saber cada cuándo va a haber huracanes, podemos saber el comportamiento, digamos, instintivo de algunos animales, ¿no? Podemos saber, entender qué cultivos son más efectivos, todas estas dinámicas, cuándo se tiene que sembrar, cuándo no, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos hacer porque, como decían hace un momento, la naturaleza es fácilmente medible y predecible, hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, siempre habrá un margen de error. Pues bueno, todo ese avance que hubo en las ciencias en ese sentido, de entender a la naturaleza, de predecirla, se pretende aplicar en relación a los fenómenos sociales, o establecer estos axiomas, estos principios, para instituir, por ejemplo, las escuelas, no sé, los sistemas económicos, por supuesto, pero toda una serie de desarrollos propiamente pues culturales, a partir de estas ideas de la medición, la previsibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea se entiende como positivismo. Entonces, les decía yo, un ejemplo que pueden estudiar con más detenimiento, podemos estudiar con más detenimiento, de cómo operó el positivismo, cómo se comienza
a estudiar, digamos, a la naturaleza humana o la expresión humana en sociedad, es el Porfiriato aquí en México. Entonces, el grupo de asesores y todos los personajes que fueron importantes para la modernización de México después de, que fue después de Benito Juárez, después de las leyes de reforma, etcétera, etcétera, tiene que ver con una hegemónica implementación de esta idea. Todo esto tiene consecuencias, les decía, puesto que los seres humanos, sí, está bien, tendrán algunas tendencias a seguir los instintos como lo tienen las organizaciones animales, etcétera. Sin embargo, hay otras instituciones humanas que nosotros hacemos o que nosotros implementamos que van más allá de estas meras necesidades o el cumplir nuestras necesidades de sobrevivencia, de abrigo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones? Pues lo que conocemos como los principios éticos, los principios artísticos, o nuestras expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Lo que consideramos moralmente adecuado y demás, ¿no? Por eso es que estas que son un poco más contingentes, que son mucho más variables, tienen digamos, un riesgo cada vez que buscamos ajustarlos a los principios científicos con los cuales se mide la naturaleza, que no es tan contingente, no varía tanto, ¿de acuerdo? Entonces, el positivismo tiene este déficit, sí ayuda, o ayudó en su momento, pues, a modernizar las instituciones, a implementar ciertas políticas de gobierno, etcétera, pero otra vez aprieta toda esta complejidad del ser humano a una sola, digamos, manera de entender la realidad. Entonces, más o menos podemos ir profundizando, si quieren, un poco después, pero más o menos ese es el problema con querer trasladar los principios científicos o entender la praxis política a partir de principios muy exactos, muy precisos, ¿no? Que hay una parte contingente en el ser humano que está expresada justamente en la creatividad, en la cultura, etcétera, que pues no se ajusta a esas mediciones. Y sin embargo, la ciencia, pues lo que quiere es más bien siempre, pues esa perfectibilidad, ¿no? Esa perfección en el análisis, en la predicción, ¿no? Bueno, porque de eso se trata la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, contesté a tu duda, Francisco, ¿quedó un poco más claro? Sí, sí. O sea, como que... No sé si puedo dar un ejemplo nada más ya para que quede así bastante, o sea, como que de una idea o algo así que se pueda como plasmar. Ajá. Una ciencia que nace en estos momentos es la antropología. Entonces, en la antropología, por ejemplo, se pensaba que había estadios, bueno, no, me parece que ya han superado ese momento, pero podrían llegar a encontrarse estudios antropológicos que todavía lo plasman. La antropología se pensaba que, o los inicios de la antropología que datan de esas fechas de la segunda mitad del siglo XIX, se pensaba que la humanidad, por ejemplo, tenía una especie de unidad psíquica. Es decir, que cada sociedad humana, independientemente de su desarrollo en una geografía específica y por tanto desarrollo con diferencias muy propias culturales en cuanto a la música, la vestimenta, el modo económico en el que se desarrollaron, etc. Independientemente de esa variación, eran muy propias de las experiencias de la geografía. Sin embargo, conservaba una unidad psíquica. ¿Qué quiere decir? Que nuestra composición cerebral era igual en Australia que aquí en América, ¿no? Y por tanto, se podía estudiar con valores así como universales, ¿no? Con principios universales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa la antropología en esos momentos? Bueno, la antropología piensa en esos momentos que hay etapas de desarrollo, digamos, de la especie humana, ¿no? Y entonces coloca, por ejemplo, 3 etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿no? Entonces, digamos, una manera
manera de estudiar al ser humano en sociedad a partir de principios científicos muy exactos, es decir, bueno, el salvajismo es propio, por ejemplo, de las civilizaciones africanas, ¿no? O más bien de las poblaciones africanas, ¿no? Y de las poblaciones americanas. Y es salvajismo porque no tienen ideas, no tienen tecnología, no tienen ciencia, no tienen el lenguaje, no sé, reconocido como el inglés o algunas otras formas gramaticales consideradas más complejas, ¿no? Entonces, operan a base de dialectos, operan a base de, no sé, recolección de frutos, operan a base de creencias, de supersticiones, etcétera, ¿no? Por otro lado, la barbarie se caracteriza por tal o cuales cosas. Entonces, la idea de que la unidad psíquica podía ser pensada así como que estaba en todas las sociedades humanas, era que tenía necesariamente que pasar del salvajismo a la barbarie y por último a la civilización. ¿Quiénes eran las poblaciones civilizadas? Pues los europeos, ¿no? Los ingleses, los franceses, los alemanes, ¿no? Que ya tenían, digamos, sofisticación en el lenguaje, en la vestimenta, en el sistema económico, en el desarrollo de instituciones políticas y religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de pensar así? Pues que descartaban los avances de conocimiento, de acercamiento al mundo natural, de, digamos, códigos morales, expresiones artísticas de un montón de poblaciones, ¿no? Entonces, los catalogaban justamente como seres no desarrollados y que en algún momento, evidentemente, si les ayudábamos, ¿verdad? O sea, si les llevábamos la tecnología y si les llevábamos el lenguaje y si les llevábamos la correcta creencia religiosa, pues en algún momento iban a abandonar ese salvajismo, pasar a la barbarie y por último a la civilización, ¿no? Digamos que ese sería un pensamiento desde el positivismo, desde entender a las expresiones humanas como en una medición exacta, ¿no? De su evolución, de su propia evolución. No sé si eso te puede ayudar como más o menos a pensar más concretamente en cómo sería una expresión. Otra expresión del positivismo, sobre todo, tiene que ver con la salud mental. También en esos años y posteriores, la psiquiatría se desarrolla como una ciencia o comienza a desarrollarse como una ciencia. Entonces, los trastornos mentales o las enfermedades mentales comienzan a ser estudiadas mucho bajo esta idea de que son pues degeneraciones de la unidad psíquica del ser humano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, conductas como el alcoholismo, conductas como, o simplemente conductas extrañas en mujeres y hombres, comienzan a ser catalogadas como, pues eso, como deformaciones de la unidad psíquica de la mente humana. Hoy en día, ¿no? La psiquiatría ha avanzado y hay muchas conductas que ya no son consideradas trastornos, pero desde un pensamiento positivista, digamos, de esos momentos, pues bien podría haber sido, no sé, por ejemplo, algún alcohólico, etcétera, ingresado a un hospital psiquiátrico por la idea de que algo estaba mal en su mente, ¿no? Y toda esta idea de que se podían curar los trastornos científicos, hoy en día ya es criticada, esta idea de la psiquiatría, de que hay algo mal, ¿no? En las neurodivergencias que se tiene que arreglar, ¿no? Entonces, la idea de la medicina, que todavía existe, ¿no? En muchos, digamos, y sobre todo en el acercamiento a las poblaciones con discapacidades, todavía existe esta idea de que la discapacidad es una enfermedad que se tiene que arreglar, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea de que hay algo mal en la unidad psíquica del ser humano y que se puede arreglar, tiene esta herencia positivista de que la ciencia nos va a dar la respuesta para el mejoramiento humano, ¿no? O el desarrollo humano. Entonces, esas ideas están discutidas, insisto, hoy en día. Hay quien ahora reivindica a las neurodivergencias como pues una forma más de expresión de los seres humanos o de los sujetos humanos que tienen sus propias, pues, sus propias especificidades, sus propias expresiones. Es muy complejo ese tema, es muy complejo. Pero es más, ese sería un segundo ejemplo de cómo la ciencia puede llegar a pensar en términos muy precisos, que puede, digamos,
encasillar a las expresiones humanas. ¿Cuál sería un problema de encasillar a las expresiones humanas a partir de principios científicos? Sí quedó, ¿verdad? Sí, ya con la última oración que dijo de lo de la ciencia queriendo como dar una respuesta, ya quedó mucho más claro. Muy bien, gracias, Francisco. Bueno, entonces, creo que espero que hayan tenido oportunidad de leer lo que dice Darwin en ese segundo texto que publica en 1871, que, insisto, habla ya más propiamente de la reproducción de los seres humanos. Aquí, si no lo han podido leer, denle por ahí un pantallazo, voy a simplemente resumir. Tiene que ver justamente con que Darwin dice, en la naturaleza, y fíjense, ahí menciona a los salvajes, ¿no? Entonces, no sabemos bien a quién se refiere con los salvajes, pero bueno, seguramente no a los ingleses. Entonces dice, en la naturaleza, aquellos individuos que son débiles perecen. Pero lo que ha hecho la ciencia, dice aquí, o la medicina moderna, es que prolonga la vida de quienes están enfermos, o prolonga la vida de quienes son ancianos o son lisiados, etcétera, ¿no? Entonces, dice aquí, por ejemplo, legislamos leyes pobres o a favor de los pobres, ¿no? Entonces, para él, ¿no? Eso es algo un poco ignorante, ¿no? O lleva a la degeneración, o puede llevar a la degeneración de la raza humana, del individuo humano, ¿no? Entonces, básicamente por aquí Darwin podrá estar a favor de que pues no se ayude a quienes, pues sí, han sido víctimas de alguna, dice aquí, mutilación o enfermedad, ¿no? O que se deje más bien en el estado de eso, ¿no? De eliminación de acuerdo a la selección natural, ¿no? Es peligrosa esa idea porque piensen hoy en día, voy a pasar a la siguiente diapositiva, piensen hoy en día, por ejemplo, en la noción que tenemos del derecho a la salud. Nuestra idea de que la salud es un derecho universal, ¿sí? Nos pone, digamos, en un dilema. ¿Por qué? La vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Se considera que todos tenemos derecho a la vacuna contra el COVID-19 y por tanto la política de vacunación, me parece que México no es el único caso, creo que es la política de vacunación a nivel mundial, no permite que la vacuna sea comercializada. Esto como una medida de precaución, en el sentido de que si la vacuna comienza a ser comercializada por entes privados, ¿qué costo va a tener esa vacuna? Otra vez se va a regir la vacuna por las leyes del mercado, ¿no? Entonces se va a regir con esta idea de que a más competencia los precios bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso? Que solamente quien tenga dinero va a acceder a esa vacuna, ¿no? Cosa que no ha sucedido, insisto, en las políticas de vacunación aquí en México y me parece que a nivel mundial opera de la misma manera. La vacuna contra el COVID-19 se está implementando o se está dando a la población sin distinción de si le alcanza para pagarla o no le alcanza para pagarla. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un mecanismo que surge justo de una institución humana, ¿no? De un acuerdo, de un consenso general que tenemos, de una idea, de una noción que tenemos, que es justamente el derecho a la salud como un derecho universal, sin distinción de si merezco la salud porque tengo el dinero para pagarla, ¿de acuerdo? Con los detalles que tiene eso, pero más o menos lo que quiero exponer es que no podríamos pensar, pues, ¿no? Que dejar morir a personas por el COVID-19, etcétera, o no darles atención médica, tiene que ver con una selección natural, ¿no? Sería arriesgado que hoy en día alguien se posicionara desde esa perspectiva, ¿no? Es como de, claro que el virus está acabando con, sí, adelante, Sofía, se puede salir, que el virus está acabando con ciertas poblaciones y que esa es una manera en que la naturaleza se regula, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el peligro de pensar en términos evolucionistas hoy en día, el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver para la siguiente sesión, ya para terminar? Que sean ciudadanos y ciudadanas libres y puedan disfrutar su fin de semana.
En la siguiente sesión vamos a completar este tema y vamos a ver de qué manera la ciencia, en un discurso muy positivista, muy ad hoc con lo que preguntaba Francisco, nos ha intentado justificar el comportamiento humano a partir de la genética. Ajá. ¿Cuáles serían los ejemplos de un intento o intentos de justificar cómo nos comportamos como seres humanos a partir de la genética? Bueno, decir o mencionar que las diferencias sociales están basadas en diferencias biológicas, es decir, justificar que, este es un ejemplo, ¿no? Podría haber varios. Justificar que el color de piel, digamos, blanco, es el color de piel más adecuado para una civilización dominante, ¿no? Entonces, aquí se justifica el racismo de la población blanca, ¿no? En su idea de que es superior a otras razas, ¿no? A otras poblaciones. O bien, la superioridad de un género sobre otro en términos, por ejemplo, en que los hombres siendo físicamente más fuertes tienen la justificación o el derecho a dominar a las mujeres. ¿En qué? Pues en razón de su fuerza. O que las mujeres tienen un lugar asignado por esta misma razón. Como no son fuertes, no pueden realizar ciertos trabajos. O como el cerebro de las mujeres no opera, digamos, no es tan hábil en las matemáticas, no es tan hábil para ciertas tareas, pues entonces no puede realizarlas, ¿no? Y otro aspecto importante del determinismo biológico sería la defensa de ciertos hábitos hereditarios. Esta idea de que habría que esterilizar sin su consentimiento, no hay por qué preguntarles, ¿no? Por ejemplo, los que consideremos degenerados sexuales, alcohólicos, viciosos, neuróticos, etcétera, porque la reproducción de estos seres disfuncionales para la sociedad, pues lo único que va a crear es justamente eso, otros seres disfuncionales, puesto que esos rasgos son hereditarios, están en sus genes. ¿De acuerdo? Entonces, estas son ideas que tiene el determinismo biológico. No se nota tanto, pero siguen operando en las mentes de algunos investigadores, en nuestras propias ideas. Entonces, vale la pena revisarlas con un poquito de detalle para que se identifiquen y de nueva cuenta veamos cuál es su problema. Es posible que tengan cierta pretensión de verdad, como dije hace un momento, pero también presentan polémicas y problemáticas pues muy agudas que vale la pena, como decía yo, pues cuestionar, ¿no? Revisar un poquito más. Bueno, chicos y chicas, esto es lo que vamos a ver para el martes. Ahora sí, si ya subieron su documento, ya son libres, pueden ir en paz. Nos vemos. Maestra. Gracias. Nos vemos. Bye, maestro. Bye, bye. 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 Bye, bye.